Hola, soy Pablo García Montañés de la Asociación Española de Secretarios Generales y os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Charlando con Ases. Hoy a la izquierda me acompaña como siempre mi compañera Zauri Martínez. Hola, Zauri. Hola Pablo, ¿qué tal? Y el día de hoy tenemos un videocast muy especial. Sí. Porque nos acompaña Eduardo Muela, secretario general de SBNK y primer presidente de la asociación, de nuestra asociación. Entonces, personalmente me hace muchísima ilusión que tengamos esta charla. A mí también, que nos conocemos desde hace muchos años y es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme y menos mal que has dicho primer presidente, porque el otro día en una reunión Chelo va y me dice me presenta, este es el presidente emérito. Y digo, bueno, emérito es cuando uno se ha jubilado y tal. Digo, pues será expresidente. Y dice, presidente emérito. Pero vamos, espero no ser emérito, que me queda todavía en muchos años, creo que sí. Pues Eduardo, ya sabes que empezamos siempre estas conversaciones, que son al final charlas entre nosotros, preguntándote por tus orígenes, por de dónde vienes, por qué estudiaste Derecho, cuál ha sido tu trayectoria profesional. Bueno, ¿de dónde vengo? Pues yo nací en Sevilla, aunque tampoco tengo acento. Nací por casualidad allí. Mi padre es de Valladolid, mi madre es gallega, he vivido en Madrid, con lo cual tenemos un batiburrillo interesante. Pero yo me considero de Madrid porque llevo viviendo aquí toda la vida. Y bueno, pues para mí el origen geográfico es lo de menos. Lo importante es... Ser andaluz es una cosa importante, ¿eh? Sí. No quitemos mérito. Bueno, lo que pasa es que yo nunca me he sentido muy andaluz, pero vamos, he nacido allí, además en un pueblo pequeño que se llama Carmona, que es un pueblo bonito. Pero vamos, dicho esto, yo empecé a estudiar Derecho pues por casualidad. Era una carrera que en aquel momento, pues no sé si estaba de moda o era relativamente polivalente. Yo pensé estudiar otras cosas que al final, bueno, pues no cuadraron por temas diversos. Unas veces por tema familiar, otras veces pues por que no veía mucho encaje, otras veces por desconocimiento. La verdad es que no nos preparaban mucho para hacer un análisis profundo de qué queríamos ser. Para mí la carrera fue muy aburrida, o sea, yo el primer año en la Complutense, pero el primer año y el segundo fue mortalmente aburrido, a mí no me convencía mucho, pero tuve la suerte de que como yo tenía inquietudes de hacer cosas, siempre las he tenido, pero en aquel momento tenía mucha inquietud por hacer cosas, pues decidí buscarme trabajo. Y entonces dije, bueno, pues para dedicarte al derecho, lo primero que tienes que saber es si te gusta lo que vas a hacer. Y entonces busqué un trabajo que además lo encontré en una revista de estas de anuncios de segunda mano, que buscaban un pasante para despacho, bueno, pasante, más bien un tío para recibir las visitas y ordenar carpetas y hacer todo tipo de trabajo administrativo. Entonces me presenté, me contrataron y ahí gané mis primeras 25.000 pesetas al mes y me dediqué al despacho pues mientras estaba en segundo, tercero y cuarto. En quinto luego me fui de becario a Reino Unido a trabajar también en una empresa y recorrer los distintos departamentos. Estuve en la parte legal, en recursos humanos y también algún verano estuve haciendo una beca en Alemania. Entonces ahí conseguí ver lo que era la empresa y lo que era el trabajo real. Y ahí fue cuando el derecho me enganchó. En el momento de ver el derecho vivo de la práctica. El derecho aplicado. Tuve mucha suerte y aprendí muchas cosas que sigo utilizando como herramientas a día de hoy. Que te estoy hablando que tenía yo creo que 19 años. O sea, que llevo una trayectoria larga en años y sobre todo a mí el derecho me enganchó en la práctica. Yo creo que hay una gran diferencia entre lo que es el ejercicio del derecho y lo que es el estudio del derecho. Cuando terminas la carrera, ¿qué te planteas hacer? Bueno, yo terminé la carrera en el 89, o sea, ya hace mucho, y me planteaba pues seguir trabajando.
y mi primer planteamiento era trabajar en la parte de derecho laboral, que era la práctica en la que yo había trabajado más en el despacho porque no había nadie, y entonces, bueno, pues yo ahí fue donde hice mi primer juicio y perdí mi primer juicio laboral. Y a partir de un determinado momento ya intervino mi padre, que me convenció, me indicó que lo oportuno era hacer un máster. Entonces ahí hice el máster de LIE, que era el único que había entonces para profesionales del derecho, y ahí sí que me desarrollé muchísimo más. La práctica combinaba con la teoría de una forma adecuada y conseguí aprender mucho y conseguí tener una buena formación final. Y gracias a esa formación final, pues he podido acceder a otros puestos de trabajo más relevantes. ¿No te planteaste ahí hacer oposición? No. ¿No tenías claro que eso no era tu camino? No me lo planteé. Tampoco tenía yo tradición en mi familia de oposiciones y no me lo planteé. Bueno, uno de los socios del despacho era juez y bueno, pues se había salido, o sea que tampoco me atraía especialmente. ¿Pero dentro de tu familia hay abogados? No, ninguno. Nada, ¿no? Tengo hermanas que han estudiado Derecho, pero antecesores, ninguno. ¿Cuál fue tu primer trabajo después del máster? Después del máster, no después, justo un poquito antes, yo me había empezado ya a buscar trabajo, había mandado diversos currículums y me salió la posibilidad de hacer una beca en la CNMV, que en aquel entonces pues contrató un grupito muy reducido de becarios en la parte de los servicios jurídicos para intentar Deben ser primeros años de CNMV. Sí, bueno, es que era el año 90. O sea, yo terminé el máster en diciembre del 90 y empecé a trabajar en la CNMV porque me cogieron en diciembre del 90 también. O sea, el último mes del máster lo hice ya trabajando. Y ahí estuve, me parece que fueron unos 9 meses de beca, luego nos la prorrogaron 4 meses más. Y a partir de ahí, pues sacaron unas plazas y tal, y ahí me quedé hasta el año 94. O sea, en total estuve como 4 años y un poco. Y un buen sitio para aprender. Y un buen sitio, además era el momento en el que se gestaba toda la regulación del mercado de valores y de instituciones de inversión colectiva, todos los reales decretos de desarrollo de la ley del mercado de valores, y tuve la oportunidad de coincidir con muy buenos profesionales y tener una muy buena escuela allí. Y esa es otra de las herramientas que he tenido durante toda mi vida profesional y que me ha servido para ir manejándome. ¿Y en el 94? Y en el 94... Porque ahí ya haces el paso a la... Sí, ahí pasé a la privada. Y ahí empecé a trabajar en Banif, que en aquel entonces era del Banco Central Hispano entonces, y ahí empecé a trabajar en Banif. Y me fui porque es que me duplicaron el sueldo. O sea, no era un sueldo muy elevado, pero en aquel momento, en los 90, hacía mucha falta gente, sobre todo en la parte de regulación, y Banif apostó por mí, me vino a buscar y me ofrecieron un puesto. Hasta lo anario. Y me duplicaron el sueldo, entonces no pude negarme. Y ahí estuve hasta el año 2000, hasta la fusión con el Santander. Luego estuve un año ya con el banco ya fusionado. ¿Y de allí saltas a...? Y de allí pasé a un banco alemán que había comprado un banquito en España, y pasé a ese banco alemán con un equipo de gente que en parte había pasado de Banif allí, y allí estuve hasta el año 2003. ¿Cómo se llama ese banco? Ese era el antiguo Banco Inversión, que lo había comprado el Hypovereinsbank, que era un banco alemán que ya tampoco existe porque lo compró Unicrédito hace unos años. Hay que seguir el hito de los bancos, es complicado. Sí, bueno, es que cuando yo empecé a trabajar había cientos de bancos y cajas de ahorros, y ahora, vamos, quedan 4 gatos. Sí. Y no sé si menos que van a quedar, porque hay mucha concentración, mucho interés de concentración. ¿Y los cambios que ibas teniendo, los ibas previendo de alguna forma? O sea, ibas viendo, yo creo que tengo que cambiar,
o se te iban presentando las oportunidades? Ambas cosas, porque yo soy de las personas que en eso yo soy bastante de mentalidad americana. Creo que en los sitios hay que estar lo justo. Entonces hay que estar un mínimo, en mi opinión, esto es opinable, hay que estar un mínimo de 4 años, pero no hay que perpetuarse en el puesto. ¿Por qué? Pues porque creo que cada vez que cambias es como un renacer, volver a aprender, volver a adaptarte, y es algo que nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos, o por lo menos a mí me pasa. Y una vez que se produce ese cambio, también te permite probar nuevas cosas y hacer cosas que en el otro sitio, en sitios anteriores, no te ha dado tiempo a hacer o no has tenido la oportunidad de hacer. Entonces, volviendo a lo que me preguntabas, yo de alguna manera no quería perpetuarme, y a partir de un determinado tiempo simplemente tus oídos se abren a ofertas. Y bueno, pues en aquella época había ofertas, había un equipo de gente que me conocía de Banif y me ofrecieron la posibilidad, por ejemplo, de ir a este proyecto. Es un proyecto que, bueno, duró 3 años, no salió bien porque luego terminaron vendiendo el banco. También coincidió con lo de las Torres Gemelas, con un montón de problemas que hubo a principios del 2000. Pero, bueno, pues fue un proyecto que a mí me permitió crecer y ver otra perspectiva. Y en el sitio que más tiempo he estado ha sido en Inversis, que he estado 9 años, que eso fue después. Pero secretario general y secretario del Consejo. Sí, Inversis. Sí, bueno, secretario del Consejo ya era de todas las filiales de cuando estaba en el Banco Alemán. Y la experiencia de ver distintas culturas empresariales también, ¿no? Sí, bueno, eso es que cada empresa es un mundo. Entonces eso, yo que he estado en muchas, te permite, pues bueno, ves cosas que se repiten, hay arquetipos y prototipos que se repiten, pero también hay elementos culturales únicos de cada organización, y el descubrirlo, esa es una parte bonita del cambio también. ¿Has visto tentado de saltar al otro lado, al de ser asesor en una firma profesional? Bueno, sí. Estos años no te han tocado alguna vez. Sí, me han tocado, pero al final no me eligieron. Pero sí que has tenido alguna cosa. Sí. Tuve una oportunidad de un gran despacho, pero yo quedé finalista, pero al final no me eligieron. Pero tampoco me emocionaba, yo soy más quizá de despacho pequeño, grupo pequeño. He tenido la posibilidad de llevar durante unos años, pocos, temas por libre. Yo siempre digo, no, temas por mi cuenta y tal. Pero me di cuenta que eso me empobrecía. O sea, no tenía a nadie para contrastar, no terminaba de tener un incentivo suficiente y me resultaba bastante aburrido. Y al final lo dejé por eso, porque me faltaba estructura. Yo creo que ni un gran despacho, porque los grandes despachos son multinacionales y son como una empresa grande, ni tampoco despachos muy pequeños. Puede haber despachos boutique, y tiene que ser siempre con gente que te aporte mucho y que encajes muy bien, porque es que si no es... Y solo no. Por avanzar un poco en tu carrera profesional, que muy extensa y con puestos muy relevantes, después de Inversis, ¿te vas a trabajar durante unos años con el Grupo Bank? Sí, bueno, después de Inversis... Durante un tiempo. Sí, tuve la suerte, además, que era un momento en el que Inversis había producido una operación corporativa muy complicada, donde aprendimos todos mucho. Yo creo que es de las pocas veces en la historia que se ha vendido un banco hasta casi 3 veces en muy poco espacio de tiempo. Fue una historia muy, muy interesante. Eso nos daría para un podcast entero. Sí, eso sería un podcast entero, y además, bueno, yo creo que hay cosas que no se pueden ni contar, pero bueno, pero sí que era una época de mucho movimiento, y tuve la suerte que me ofrecieron algo que sí que me apeteció mucho, que fue, oye, mira, tenemos un banco en España, tenemos una sucursal además, la acabamos de transformar en banco, queremos que esto sea un banco con entidad, y hay que montar todo el gobierno corporativo y no tenemos a nadie.
Y entonces me ofrecieron la posibilidad de trabajar en Ambank España, en el germen de Ambank España y en Ambank Luxemburgo, con temas de gobierno corporativo. Entonces empezamos de cero y eso me encantó. Esa experiencia me encantó, porque claro, es la primera vez que pude hacer algo de cero. Y donde además tenía carta blanca, o sea, lo organizaba todo a mi manera, mejor o peor, pero a mi manera. Lo hiciste con mucho éxito, porque se siguen usando tus papeles, ¿eh? Sí. Años después. O sea, es que yo cogimos la política después de que si algo funciona y está bien hecho, no lo toques. Sí, pero no, para mí fue ese el aliciente, el poder hacer todo de cero, y entonces unas cosas de aquí, otras de allá, porque además era un banco muy diferente a Inversis. Inversis tenía otra dinámica distinta, tenía muchos accionistas, era un poco lío, pero sin embargo Ambank te permitía trabajar con casi accionista único, con mucho alineamiento entre lo que era el Consejo de Administración y la dirección, y donde además me sentí muy apoyado, especialmente al principio, y con muy buenos profesionales. Y demos el siguiente salto, que me resulta muy curioso, y es como un giro brusco en la carrera, ¿no? Que es tu siguiente etapa profesional. Pues a mí me resulta muy, muy interesante. Pero yo creo que es precisamente esa es la parte buena. O sea, yo siempre había pensado, y de mi época que estuve como becario en Alemania y en Inglaterra, que a mí me faltaba una parte internacional, que me hubiese gustado haberla podido desarrollar más en Luxemburgo, porque a mí Luxemburgo, al contrario de lo que a mucha gente le parece, entre ellos a mi hijo, que le parecía aburridísimo, estuve allí 2 años, a mí me gustaba. En el momento además personal que me pilló, me gustaba, o sea, me hubiese quedado allí a vivir. Pero volviendo un poco a la parte internacional, en Luxemburgo al final no pude desarrollar esa parte internacional de una forma adecuada, ¿no? Porque al final terminábamos hablando en español o en spanglish o en medio francés, medio español, en fin. Y cuando estaba en Ambank, y ya os digo que todo tiene su principio y su final, ya llevaba 4 años y pico, ya estaba montado el gobierno corporativo, ya estaba todo organizado, y el siguiente paso pues no lo veía muy claro. Y entonces en ese momento me surgió la oportunidad de trabajar en un organismo internacional. En este caso es el COI, que es el organismo internacional que se creó por Naciones Unidas para el aceite de oliva, que es mucha gente piensa que el aceite de oliva no es importante, pero en este país es importantísimo y da de comer a miles de familias de toda España. Y entonces me surgió esa oportunidad y me obligaba a hacer un esfuerzo adicional de aprendizaje, que es primero acoplarme a un organismo internacional, que yo además Derecho Internacional Público pues lo había superado por los pelos, con lo cual no era mi fuerte. Me encontraba con un nuevo reto y sobre todo esa parte internacional que me obligara a trabajar en otro idioma. Y entonces pues decidí que era un momento personal oportuno y cogí ese reto y estuve allí. Estuve 4 años y pico, y además estuve en el puesto de jefe de la asesoría jurídica y en otros puestos que eran muy distintos a los míos, porque hubo momentos donde había que suplir a personas pues que estaban de baja o que se habían producido cambios, y entonces estuve pues durante unos meses haciéndome cargo de la unidad de economía y promoción, que era para mí algo totalmente nuevo, o de la parte de control interno, que era más un control financiero que un cumplimiento normativo. Bueno, era una especie de componente mixto, pero... ¿No te dio vértigo? Porque cambias de sector. Sí. Además haces otras cosas. Me dio vértigo, pero precisamente ese es el vértigo que te produce cierta adrenalina que te hace avanzar. Eso me ha pasado siempre. A mí hay una cosa que me gusta muchísimo de tu carrera, que es esa integralidad que tienes y esas capacidades y habilidades que hablamos hoy en día. Muestras resiliencia, muestras adaptabilidad, muestras anticipación, ese miedo, esa pregunta que le has hecho de ¿no te dio vértigo? Es no, porque eso es lo que me motiva. Son todas las habilidades que hablamos que tenemos que tener hoy en día y que tú desde muy joven lo has tenido con claridad y que no te ha dado miedo de ir a un sitio totalmente diferente del anterior.
Pero es que es lo que os decía, yo creo que eso es precisamente lo que enriquece. O sea, los cambios enriquecen. Y luego yo también he sido siempre muy inquieto. El otro día estaba haciendo unos test y tal para una cosa y me preguntaban una cosa y era, cuando eras pequeño y te daban un regalo, un coche, ¿tú qué eras lo primero que hacías? Pues yo lo primero que hacía era coger un destornillador y desmontarlo porque quería saber lo que había dentro. ¿Cómo funciona? Y eso, el funcionamiento de todo, eso me ha pasado también con el funcionamiento del cuerpo humano, con el funcionamiento de las empresas. A mí me interesa todo mucho. Es más, siempre pienso que me falta vida para hacer todas las cosas que me gustaría hacer. Necesitaría 2 o 3 vidas, porque a mí me hubiese gustado ser piloto de aviones, ser policía, bombero, o sea, todo me interesa. Y por esa razón, como me interesa todo, he tenido siempre inquietud en el cambio positivo y en conocer nuevas cosas. Y así lo he hecho en todo. Pues luego descubres que hay cosas que te gustan más que otras. Y descubres muchas veces vocaciones, ¿no? Claro, pero porque lo has probado, te has dado la oportunidad de probar. Claro, pero es que a mí lo de salir de la zona de confort me parece una frase horrorosa y una horterada. Pero lo que sí creo es que lo que hay que hacer es no quedarte con cosas por hacer. Intentar hacer cosas. Entonces yo creo que además y enlazando un poco con la asociación de secretarios es hacer cosas. Es un día hablando, descubres que no hay nada como la asociación de secretarios y que sería bueno que lo hubiese. Entonces, los orígenes de la asociación. Pues los orígenes no te los voy a contar a ti porque tú eres coideólogo y cofundador. O sea, en una comida que estábamos tú y yo, dijimos, oye, pues estaría bien organizar algo porque esto si no es muy aburrido, porque tú también me temo que eres de hacer cosas también. Y entonces... esto es muy aburrido, aquí no hay nada, están unos por un lado, otros por otro, pero aquí no hay nada que aglutine a una profesión, además, tan solitaria y tan distinta de cualquier otro tema de gobierno corporativo y de empresa. Pues sí, y tal. Y entonces así empezamos, con una comida y luego un desayuno posterior. Y empezamos a andar. Y yo creo que además la asociación ha dado los pasos adecuados, porque ha dado unos pasos iniciales de los 2 primeros años de autoconocimiento y de ver qué posibilidades, qué funciona, qué no funciona, y un segundo paso ahora yo creo que es de lanzamiento y de coger velocidad. Y de hecho, pues hace falta eso, hace falta nuevas ideas, nuevas ganas de hacer cosas. Y eso no quiere decir que los que hemos estado al principio nos quedemos atrás, pero creo que tiene que haber renovación, cambio, empuje, y eso lo demuestra pues las personas que se van uniendo, ¿no? Que cada vez son más y además lo mejor es que conocemos a personas que de otra forma no hubiésemos conocido. Porque yo, por ejemplo, a Zao no la hubiese conocido nunca, porque yo no estoy en su sector. Sin embargo, pues el otro día pues estaba con un amigo y tal, y resulta que hay gente que tenemos en común y lo descubrimos porque ahora nos conocemos, ¿no? Esto es como una gran red que se va encajando las piezas y nos va enriqueciendo a todos. Entonces, creo que es muy interesante que exista una asociación como la que tenemos. Y que ponga el foco en esta figura que está en la sombra, y lo cual nos lleva a la pregunta de gobierno corporativo, que es esa relación que tiene el secretario con el presidente. Bueno, pues yo siempre lo digo, siempre que me dejan hablar del tema, digo lo mismo. O sea, la relación entre el secretario y el presidente tiene que ser una relación casi perfecta. ¿Por qué? Porque al final son los dos que reparten juego en el Consejo de Administración. Y un buen presidente se tiene que apoyar mucho en el secretario. Y al final, el que un presidente y un secretario tengan buena relación y tengan una relación adecuada y de complicidad hace que el consejo fluya mucho mejor.
Entonces, el secretario no debe sustituir en ningún caso al presidente. El secretario debe ser un tío callado y discreto, que esté a lo suyo y mirando todo, pero discreto. Y el presidente tiene que ser dinámico, proactivo, pero con el apoyo del secretario. Entonces, cuando se da ese tándem, que se da de vez en cuando, el consejo fluye estupendamente y funciona. Has pasado por varios consejos y has tenido varios presidentes. Has dicho que la relación tiene que ser casi perfecta. ¿Has tenido alguna vez que no haya sido cercana? Sí, he tenido varios casos. En algunos casos lo veía desde el principio que no iba a funcionar, pero un tema puramente de química, ¿no? Y de formas de ser, porque yo soy muy de hablar las cosas, o sea, de formas de ser, que somos distintos. Y en otros casos, porque las relaciones luego van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo lo has gestionado, esas situaciones de tensión? Las situaciones de tensión, bueno, pues sobre todo no metiendo más tensión. Porque meter más tensión y estar un secretario enfadado que esté en el consejo poniendo palos en las ruedas o chinitas o tirándole pullas al presidente, pues es crónica de una muerte anunciada. O sea, está claro que... Entonces, si lo que quieres es irte, pues mejor irte por ti mismo. Y en los casos en los que no quieres irte, pues lo he arreglado hablando. Diciendo al presidente abiertamente, oye, mira, yo creo que debería ser nuestra relación así, que no quiere decir ser amigos, que yo no he sido amigo de ninguno de los presidentes con los que he trabajado. Con unos he trabajado muy, muy bien, porque antes habían sido secretarios y pasaron a presidentes, con lo cual me entendía perfectamente. Ese es el caso de Daniel García Pita, del que aprendí todo lo que sé, o casi todo, y con otros, y lo menciono expresamente, y con otros pues he tenido alguna dificultad que he conseguido resolver simplemente hablando. O sea, son situaciones donde hay veces que se resuelven simplemente con diálogo. Tiene mucho tema de psicología también, ¿no? Entender qué es lo que está esperando, qué es lo que tú estás percibiendo y lo que la otra persona está percibiendo y comunicarlo. Totalmente, pero es que además las dinámicas van cambiando, porque no es lo mismo un consejo donde la accionista está muy presente que un consejo donde no está muy presente. Luego tienes los consejeros independientes, luego los dominicales, van cambiando también. Cuando cambia un consejero, cambian las dinámicas. Es una persona nueva, con otras expectativas. O sea, los consejos van evolucionando y hay veces que lo que se produce es que el consejo evoluciona y el presidente no evoluciona. Uh-huh. O el secretario no evoluciona. Hay casos en los que el secretario se cree más listo que el presidente y entonces casi le aparta y está todo el tiempo hablando. Hay otras veces que el presidente es muy pasivo, con lo cual ese consejo no tira. En fin, ahí se trata de tener muy bien definidos los roles y de tener una comunicación verbal y no verbal adecuada. Porque yo con mi presidente me miro. ¿Y podrías resumir 5 cosas que no hay que hacer como secretario y 5 buenas prácticas? Pues cosas que no hay que hacer. A ver, no sé si 5, pero te voy a decir una cosa que no hay que hacer, que ya la he mencionado, es que el secretario tenga el protagonismo en el consejo. Eso no hay que hacerlo. No hay que hacerlo nunca, porque el secretario, aunque sea secretario o consejero, no es el protagonista. Si tiene algo que decir, lo dice. Eso es una de las cosas que no hay que hacer. Una cosa que hay que hacer es hablar cuando de verdad tiene que hablar. Es decir, cuando ve un peligro para la sociedad, para los consejeros y para los grupos de interés. Ahí sí que tiene que hablar y tiene que hablar muy claro. Luego, el secretario, otra de las cosas que sí tiene que hacer es ser súper ordenado.
súper ordenado, muy eficiente y apoyarse en todo tipo de herramientas informáticas, físicas y personas para realizar su labor de forma adecuada, que son muchas las tareas del secretario, que la gente piensa que es un tío que está ahí apuntando con el lápiz, ¿no? Pero el secretario apunta con el lápiz, pero hace muchas cosas antes y muchas cosas después. Luego el secretario tiene que ser muy celoso con las actas. Y las actas, bueno, pues aquí cada maestrillo tiene su librillo, pero yo creo que las actas no pueden ser un libro de una novela, pero tampoco pueden ser noticias breves de un periódico. O sea, tienen que estar balanceadas y compensadas. Ha evolucionado mucho con la visión. ¿Te acordarás, don Daniel García Pita? Hace años, estando tú saliente del consejo de ANMAC y entrando yo, en el primer consejo, que le entregué un acta que era una novela, me miró y me dijo, creo que no lo has entendido, las actas breves y confusas para que seas tú el único que las pueda interpretar. Me dijo entonces. Sería breves y concisas. Bueno. Pero vamos, en eso yo también lo he aprendido de él. O sea, en eso muchas veces lo importante no es lo que hay que poner, sino a veces lo que no se puede poner, porque hay veces que de verdad que los consejos de administración sí son una reunión de consejeros donde se ven muchos temas, donde se toman decisiones, pero hay muchas veces que la dinámica del consejo se para y hay dos que hablan uno con otro de un tema, de repente el consejo se levantan dos a tomar café y se interrumpe y resulta que en ese momento hay otro que habla o sea, hay que coger muy bien la dinámica y sobre todo ser muy preciso y reflejar bien las decisiones y el debate, por supuesto, pero no estar contando y dice fulano y dice perengano y el otro remarca. O sea, en eso hay que hacerlo un poquito dinámico. ¿Tú crees que los secretarios son después buenos presidentes? Porque tú has presidido también algún consejo de administración. Yo creo que no. Yo creo que el secretario tiene una función y el presidente tiene que tener otra. Yo fui presidente de un consejo de administración por casualidad, porque hubo uno que dijo que no en el último momento y el que estaba de presidente se quería ir. Y fue por casualidad. Y en un momento donde había además ciertos problemas regulatorios, con lo cual venía muy bien que el regulador viese que el presidente era una persona de regulación. Entonces sí que se iba a preocupar de esos temas. Pero básicamente yo creo que el rol es tan distinto. Que el rol es muy distinto. El presidente, claro, el presidente tiene que ser un director de orquesta. Y el director de orquesta tiene que conocer cómo suenan y cómo funcionan todos los instrumentos. Y el secretario no sabe cómo funcionan todos los instrumentos, porque no tiene el conocimiento que tiene el presidente de su consejo, o el que debería tener el presidente. Entonces el secretario es un rol, yo creo que no es secundario, pero es muy distinto al de presidente. Hombre, que puedes presidir, pero vamos, a mí la presidencia no me llama mucho la atención. Y la que no me llama nada la atención es de la Junta de Propietarios. Y esas cosas. No, hay gente que le encanta ser presidente de la Junta de Propietarios de su casa y tal. He oído siempre de eso. Es que hay que huir. A mí me gustaría pasar porque nos queda poco tiempo para terminar, pero me gustaría que exploráramos tu lado personal, aparte de toda esta carrera maravillosa que nos has contado y de lo que haces actualmente. ¿Qué otro tipo de cosas te haces? Bueno, yo me he centrado profesionalmente durante mucho tiempo en mi profesión. He dado clase, que ya no doy desde el 2018 por incompatibilidades y ya no lo he retomado. He hecho un poco de docencia muy aplicada a la práctica, de lo que a mí me hubiese gustado que me contaran. Y además de eso, en el momento, pues eso, en el 17-18, lo que ya con mis hijos mayores y con tiempo, los fines de semana, decidí que quería hacer otras cosas. Y siempre tuve la espinita de mi vocación sanitaria. Y entonces pues me dediqué
Bueno, lo que primero que hice fue apuntarme a un voluntariado en el Ayuntamiento de Madrid, en el SAMUR Protección Civil. Hice el curso, que es un curso de 3 meses y pico, bastante intenso. Hice el curso, saqué el curso, empecé a trabajar como voluntario. Me comí la pandemia, estuve poniendo camas en el hospital de IFEMA, en una ambulancia todos los fines de semana y algunos días de diario. En la época de pandemia, que fue bastante dura, y ahí es cuando apareció mi rama de voluntariado sanitario. Y entonces he continuado con eso, he estudiado un grado de técnico de emergencias sanitarias que terminé el año pasado por estas fechas. Me he hecho mis 280 horas de guardias en ambulancia de 24 horas, con lo cual soy muy consciente de lo que es trabajar 24 horas en el sector salud y sanitario. Y he sido consciente del magnífico trabajo que hacen muchos profesionales que no se ven, pero que están cuidando de nosotros en la calle, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso no lo voy a dejar, salvo que me dejen ellos a mí, pero como no hay edad de jubilación y pretendo... Te pasen emérito. No, emérito ya he dicho que no. Emérito es a partir de los 70 o por ahí. Todavía me queda mucho. Pero vamos, que mi idea es seguir profundizando en la parte sanitaria. Vamos, de hecho yo tengo planes de seguir formándome cuando pueda y pueda dedicar más tiempo. Y bueno, estoy en un equipo de motos medicalizadas que hay en Madrid y hace poco me he apuntado por aquello de mover un poco las piernas a un grupo de bicis medicalizadas, pero todavía no he empezado. Y bueno, pues para mí es una forma de aportar... aportar, es que es difícil de explicar, porque iba a decirlo de devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado, pero no es eso, es una forma de aportar algo. De contribuir. Algo, pero no a la sociedad en general, sino aportar algo a mis vecinos, a mis amigos, a la gente con la que convives, ¿no? Y luego también hago un voluntariado más social en la Orden de Malta, pero ahí lo llevo haciendo desde hace muchísimos años y también me aporta mucho. Pero todos estos voluntariados lo que hacen es que te aportan a ti más de lo que de verdad das, porque yo siempre salgo mejor de lo que llego. A mí me parece muy loable, la verdad, participar ahí y ser parte de la historia, porque me imagino que haber estado en la pandemia, me imagino que hace poco estuviste cuando sufrimos el apagón también. Sí, bueno, el apagón no es que nos llamaron y a las 3 de la tarde, los que además vamos en moto a todas partes, pues fuimos los únicos que llegamos pronto y bueno, el apagón a las 3:30 de la tarde estaban todos los moteros del SAMUR, ya habían llegado allí y éramos como unos 30 y tantos. Pero es que el apagón ha sido algo que ha sido casi anecdótico, pero pudo haber sido algo muy grave, ¿eh? Muy grave. Se nos ha olvidado, no sé si nos han hecho que se nos olvide, pero pudo haber sido algo muy grave. Y los equipos de protección civil se movilizaron en tiempo récord. Yo a las 2 de la mañana ya estaba de vuelta en mi casa, pero Madrid acaba de recuperar la luz en muchos barrios. Entonces, bueno... Claro. Eduardo, tenemos que concluir, sí. Que nos va un poco el tiempo. Siempre acabamos con una última pregunta, siempre hace Zori. Ahora te toca. ¿Hago yo? ¿A quién nos recomendarías que invitásemos para pasar un rato como el que hemos pasado contigo? Pues mira, yo os voy a proponer a una persona, pero no he hablado con él, con lo cual no sé si querrá o no. Pero yo tengo un gran amigo, compañero desde la CNMV. Cuando yo empecé era mi compañero de despachos de Fatiga, con el que sigo teniendo una magnífica relación personal y profesional, que es Ignacio Santillán. Ahora mismo es el director general del Fondo de Garantía de Inversiones. Ha sido secretario del del Servicio de Compensación y Liquidación, que luego fue Iberclear. Es una persona muy vinculada con la CNMV, que también estuvo muchos años allí, más que yo, y creo que sería una persona que podría dar una visión, pues yo creo que distinta a estas charlas. Invitación lanzada. Le llamaremos a ver si quiere apuntar. Y yo quería daros la enhorabuena, porque esta es una iniciativa
que yo la veía así como muy lejana y tal, pero cuando la vi ya... Bueno, la verdad es que digo, bueno, es que me parecía un poco de youtuber, pero que cuando la vi lanzada y vi la primera entrevista a Gloria y cómo quedaba, dije, esto ha sido un acierto. Y precisamente por eso tiene que haber gente con ideas en las organizaciones, para que las cosas que a veces parecen un poco locas o que no tienen contexto puedan ser impulsadas y podamos descubrir además nuevas capacidades de comunicación, que es lo que hace falta. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, sí. Un placer. Un placer. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Nos vemos en una próxima charla. Hasta luego.